Bienvenidos nuevamente. Es un gusto encontrarlos de nuevo por acá. Ya estudiamos en las unidades anteriores las aleaciones, los tipos de aleaciones y ahora corresponde estudiar las propiedades mecánicas de los materiales. Además de ello, vamos a estudiar algunos de los ensayos que se practican sobre los materiales para determinar sus propiedades. El objetivo de cualquier ensayo hecho sobre un material es determinar sus propiedades. Ya vamos a ver cuáles propiedades. Ya se han mencionado en algunos casos el valor del módulo de elasticidad, por ejemplo, la dilatación térmica. Propiedades como esas son las que se pueden establecer a través de ensayos como los que vamos a mencionar a continuación. Muy bien. Entonces, se nos menciona que en la mayoría de las aplicaciones de los materiales, las propiedades mecánicas son importantes. Hablamos sobre todo cuando esos materiales van a ser sometidos a grandes cargas, van a soportar grandes cargas. El primer paso, entonces, en la selección de un material siempre será el análisis de las preguntas como las siguientes. Vamos a preguntarnos siempre, ¿debemos utilizar un material que sea resistente, que sea dúctil o que sea frágil? Dependiendo de la aplicación que nosotros necesitemos o que se le va a dar al material, así nosotros debemos elegir si será un material dúctil o será un material frágil. Es decir, si es un material que va a soportar bastante bien las deformaciones o es un material que sea extremadamente duro, tanto que se comporte como frágil. Esto es importante porque a ustedes se les va a servir mucho cuando estén diseñando elementos. En el caso de la tarea proyecto que ya se les asignó, ustedes tendrán que analizar los materiales y seleccionar las alternativas adecuadas para una pieza o un conjunto en particular de esos elementos. Otra pregunta que podemos hacernos es si el material o la pieza que estamos diseñando será sometida a grandes esfuerzos o tal vez si será sometida a altas temperaturas. Todas esas preguntas entonces nos dan la pauta de qué tipo de material debemos utilizar y lo vamos a seleccionar en base a las propiedades que presenten los diversos materiales en el mercado. Contenido 7.1. Cargas y alargamientos. Vamos a ver acá la importancia de estudiar las propiedades mecánicas de los materiales. Vamos a recordar también conceptos que se han visto en unidades anteriores cuando hemos mencionado que un elemento puede presentar diferentes estructuras cristalinas dependiendo del intervalo de temperatura en el cual se encuentren. Así podemos entonces decir que gracias a eso se tienen muchas aleaciones con la misma composición química, pero sin embargo van a presentar diferentes propiedades mecánicas dependiendo del tipo de estructura cristalina que tengan. Recordemos aquellos conceptos de polimorfismo y alotropía que nos enmarcaba que, por ejemplo, en el caso del hierro, que lo estudiamos bastante, desde 912 hasta la temperatura ambiente presentaba una estructura BCC, temperaturas arriba de eso FCC, y ahí se establecían sus cambios de estructura cristalina aun cuando este tiene la misma composición química. Cuando es BCC, ya hemos estudiado también que es una estructura bastante dúctil, a diferencia de cuando es FCC, que es una estructura bastante frágil. Tiene menos planos o menos sistemas de absorción de las deformaciones. Las propiedades mecánicas también permiten cuantificar el comportamiento o la reacción de un material ante los estímulos externos. Es decir, en eso se basan las propiedades mecánicas de los materiales. ¿Cuál es la reacción que tiene el material cuando nosotros le aplicamos una carga? Y cargas también van a existir muchos tipos. Vamos a ver eso en láminas posteriores. Cómo se comporta cuando lo estamos jalando, como decimos en buen salvadoreño, cuando estamos tirando de él por sus extremos. Cómo se comporta también cuando lo estamos comprimiendo
cuando lo estamos aplastando, entre comillas, cómo se comporta cuando estamos queriendo torcerlo, cosas como esas. De ahí aparecen los diferentes tipos de cargas establecidas. Seguimos con la importancia de por qué estudiar las propiedades mecánicas de los materiales. Cuando nosotros estudiamos las propiedades mecánicas de los materiales, así se nos va a facilitar la selección del proceso de manufactura que se le va a aplicar a ese material para darle las diferentes formas según las aplicaciones para las que se necesite. Entonces hablamos ahí en términos generales de los procesos de manufactura, los procesos de fabricación. Tenemos la pieza en bruto, un lingote de ese material, y a partir de él debemos obtener figuras predefinidas, darle unas preformas. Si es el material muy frágil, entonces debemos seleccionar procesos de manufactura que nos posibiliten manufacturar esos materiales que son bastante duros pero frágiles. Si son bastante dúctiles, por igual, ¿verdad? Debemos comprender qué tipo de material tenemos para así seleccionar el procedimiento a aplicar. ¿Y cuáles son esos procedimientos? En el segundo apartado que se menciona por acá, algunos de esos procesos de manufactura que se van a encontrar en la industria son, por ejemplo, el trefilado, que aplica para la mayoría de los materiales en general, ¿verdad? No solo los materiales metálicos. Aquí, por mencionarles un ejemplo, los aceros trefilados. También otro procedimiento es el laminado. Se tiene la forja como uno de los procedimientos de manufactura más antiguos de la historia de los materiales. Y se menciona también la extrusión, por mencionar algunos, ¿verdad? En el primer caso de la imagen que vemos acá es el procedimiento de manufactura llamado trefilado, donde lo que se hace es, se tiene una barra de un material de sección transversal circular, se introduce sobre una matriz que tiene la forma deseada. En este caso lo que se necesita es reducir el diámetro de esa barra cilíndrica que se tiene, de tal manera que cuando sale por el otro extremo de esa matriz, el material ya tiene el diámetro seleccionado. Lo que se hace acá entonces es reducir esa sección transversal, pero a cambio de eso el material que estamos introduciendo va a tener que alargarse, porque acá siempre debe cumplirse que el volumen se conserva, siempre va a conservarse. Tenemos también el proceso de manufactura llamado laminado, el que aparece en la segunda imagen por acá. Funciona bajo el mismo principio anterior, solo que en este caso el material se está forzando a pasar entre dos rodillos que están separados, la distancia ya definida de la lámina que nosotros deseamos obtener. Tenemos acá el lingote de ese material al lado izquierdo, lo estamos forzando a pasar por estos rodillos y acá se está obteniendo una lámina con el grosor o el espesor necesitado. Este es uno de los procesos con los cuales se fabrican las láminas para construir techos, por ejemplo, o para fabricar puertas con balcón, ¿verdad? Para los que ya manejan esos términos, que se utilizan en muchas viviendas. Claro que para estos procesos que estamos mencionando acá, no son procesos a temperatura ambiente. Por lo general son procesos que requieren un valor de temperatura al cual se debe llevar ese material a procesar para que se comporte de una manera dúctil y de esa forma darle o manejarlo para que pueda dársele la forma deseada. En el tercer caso tenemos aquí el proceso de extrusión. Este proceso también implica grandes fuerzas o grandes presiones. Tenemos aquí un pistón que está forzando a moverse dentro de la matriz. Acá en esta región voy a agrandar la imagen por si no se ve. Tenemos acá el pistón, acá el material que se desea procesar, este que está en color verde claro. Material, gracias a este pistón, para que se introduzca
en el interior de esta matriz, que va a tener la preforma que se le desea dar al material. Se está inyectando y acá se obtiene al final del proceso el perfil deseado para esa pieza o para ese material. Si ustedes lo alcanzan a ver acá, lo que se está obteniendo es un perfil de un Polin C. Para quienes también ya manejan esos conceptos, son los polines que ustedes pueden encontrar muchas veces en sus casas, que tienen una forma de C en su sección transversal. Entonces esta es una forma también de darles esas, valga la redundancia, preformas a estos materiales a utilizar. Y este es un ejemplo. Ahí puede tener una matriz las diferentes formas o los diferentes perfiles de los materiales que ustedes ya pueden observar en el mercado. Vamos a definir conceptos que implican o estudian en el comportamiento mecánico de los materiales. Vamos a definir primeramente qué es el esfuerzo. Aunque esto ya se ha mencionado en unidades anteriores, pero ahora propiamente lo vamos a definir y lo vamos a establecer en forma de ecuación también. Bien, vamos a definir esfuerzo como una fuerza que actúa sobre una unidad de área unitaria. Es decir, que vamos a dividir fuerzas sobre áreas y eso es lo que se define simplemente como el esfuerzo. Dependiendo de la posición en la que se aplique la fuerza con respecto al área sobre la cual se aplica, así vamos a tener diferentes tipos de esfuerzos y esa clasificación también la vamos a ver más adelante. Como estamos dividiendo fuerzas sobre áreas, entonces ahí aparecen las unidades de medida para el esfuerzo llamados pascales, que en síntesis son fuerzas en newton y áreas en metros cuadrados. Por lo tanto, un pascal es un newton sobre un metro cuadrado. Si estamos trabajando en el sistema inglés, donde conocemos que las fuerzas se determinan o se indican en términos de libras y las áreas pueden ser trabajadas en pulgadas cuadradas o en pies cuadrados, pero en el caso de que sean pulgadas cuadradas, si nosotros dividimos la fuerza en libras, pulgadas cuadradas, vamos a definir la unidad para el esfuerzo llamada PSI, de su nombre en inglés. Tenemos ahí entonces dos tipos de unidades para el esfuerzo, pero no solo existen los pascales ni tampoco solo existen los PSI como unidad de medida para el esfuerzo, sino que también ustedes van a encontrar una unidad de esfuerzo bastante antigua utilizada como kilogramos fuerza por centímetro cuadrado o kilogramos fuerza sobre milímetro cuadrado. Por ahí también van a encontrar otras de dinas sobre pulgadas cuadradas, pero siempre todas cumplen la definición de una fuerza dividida sobre un área. Vamos a decir también entonces que en síntesis la respuesta de un material ante la aplicación de una fuerza se establece el comportamiento mecánico de este. Como lo recalcamos, el comportamiento mecánico de los materiales tiene que ver con la forma o la respuesta que da el material cuando se le aplica un estímulo. Ese estímulo va a ser la fuerza que se establece y que provoca una deformación muchas veces en el material. El comportamiento mecánico y las propiedades mecánicas de los materiales son determinadas en laboratorios. Estos laboratorios simulan las condiciones reales de trabajo de ese material. Claro que para establecer esos ensayos también se establecen las normas bajo las cuales se fabrican estas probetas de ese material. En el caso que estamos viendo por acá, en la imagen tenemos una probeta de color rojo que está sujetada sobre dos mordazas. Una de esas mordazas es fija y la otra es móvil, las cuales aplican el esfuerzo, en este caso es un esfuerzo de tensión, para someter esta pieza a ese ensayo de tensión para determinar cuántas libras por pulgada cuadrada o cuántos pascales soporta en tensión el material. Vamos a ver un video. Tal vez el sonido no
esta que es la probeta o la porción de material que se está sometiendo a ensayo de tensión. La mordaza móvil es esta que ustedes tienen acá arriba y la fija abajo, y siempre se establece una distancia de separación calibrada entre estas dos mordazas que muchas veces ronda las 2 pulgadas o los 50.4 milímetros. Eso ya está estandarizado. Se somete esta probeta a tensión hasta su punto de fractura y se van graficando los valores de esfuerzo, así como el esfuerzo acá en el eje vertical y la deformación en el eje horizontal, para obtener la curva que llamamos esfuerzo de formación, muchas veces nominal, que también ya vamos a mencionarla más adelante. Se van graficando esos puntos. ¿Observaron ese punto o ese instante donde se fractura la pieza? Acá aparece una porción más ralentizada del video, donde acá ustedes van a observar que se forma un encuellamiento en la pieza y al final se tiene la pieza fracturada. De todo el grupo de materiales que ya hemos estudiado en unidades anteriores, los materiales cerámicos, los materiales metálicos, los polímeros, todos ellos van a presentar curvas características solamente de su grupo. La distancia de equilibrio entre átomos es importante recordarla porque esta nos define la mayoría de las propiedades mecánicas de los materiales. Sabemos que todo tiene su origen en el tipo de enlace que posean y en la distancia de separación que tienen también sus átomos. Recordemos que la distancia de equilibrio entre átomos es la distancia en la cual nosotros vamos a encontrar la mínima cantidad de energía posible en esa configuración, es decir, la mínima energía potencial posible es la que se alcanza en el estado o en la distancia de equilibrio atómico. Gracias a eso aparecen las clasificaciones de los materiales metálicos, los polímeros y los cerámicos. ¿Qué es lo que sucede si lo vemos a nivel de átomos cuando nosotros aplicamos una carga sobre un material? Inicialmente tenemos esta porción del material que tiene estos átomos. Aquí estamos indicando la figura representativa, ¿verdad? No es que en esta porción de estas dimensiones solo vamos a tener 8 átomos. Ahí hay infinidad de átomos, como ya lo hemos aprendido a calcular también. Si aplicamos una fuerza que va a tender a separar los dos extremos de ese material, una fuerza hacia la izquierda y otra hacia la derecha, vamos a observar que ahí juegan un papel importante los planos de deslizamiento de los átomos, que también ya estudiamos en unidades anteriores. De eso vamos a tener dos tipos de condiciones finales. Si se supera o no ese estado elástico, entonces vamos a tener que va a existir una deformación elástica cuando, al dejar de aplicar estas cargas, la pieza retorna a sus condiciones iniciales y no se aprecia ningún efecto causado sobre esa pieza. Sin embargo, cuando nosotros
aplicamos una fuerza extremadamente grande que superamos el límite elástico del material, lo que vamos a tener es una pieza deformada, con el alargamiento de los átomos en la dirección en donde se aplicó la fuerza. Semejante a lo que nosotros hacemos con las pajillas del fresco, ¿verdad? Cuando terminamos de tomar el fresco, nos quedamos con la pajilla por ahí, tal es que la estiramos y la dejamos deformada permanentemente. Esas dos condiciones pueden pasar. Bien, entonces, debido a lo que hemos mencionado anteriormente, vamos a hablar de los tipos de cargas y alargamientos. Ya definimos qué es el esfuerzo y ahora vamos a definir qué es la deformación unitaria. Deformación unitaria simplemente se comprende como un cambio en las dimensiones divididos entre una longitud. El cambio en dimensiones dividido entre una longitud. Eso es deformación unitaria, y también hay diferentes tipos de deformaciones unitarias que vamos a ir viendo paso a paso. Pero si por ejemplo estiramos una barra de hierro, vamos a tener una longitud final mayor que una longitud inicial, que la longitud inicial que tenía la barra. Hacemos esa resta, y si esa resta la dividimos entre la longitud inicial, eso es lo que estamos definiendo como deformación unitaria. También vamos a ver las ecuaciones más adelante. Como estamos dividiendo dimensiones longitud entre dimensiones longitud, esta definición de deformación unitaria es adimensional, es decir, que no posee unidades. Algunos textos acostumbran a escribir esa deformación unitaria como pulgadas sobre pulgadas o como centímetros sobre centímetros. También pueden aparecer metros sobre metros o milímetros sobre milímetros, pero en síntesis observen que al dividir esta unidad de medida con esta otra nos queda adimensional. En fin de cuentas es un número que no tiene unidades. Pero sin embargo, para recordar que es la división de una magnitud llamada longitud entre otra magnitud llamada longitud, establecen esta simbología por convención. Y entonces, en resumen, en conjunto con lo que podemos rescatar de las láminas anteriores, vamos a decir que el esfuerzo que se aplica sobre una pieza o un material determinado es la causa que estamos ejerciendo sobre ese material, y como toda causa siempre conlleva un efecto, ese efecto es la deformación. Al aplicar nosotros esfuerzos, lo que estamos causando es una deformación. Si se deforma permanentemente, entonces vamos a hablar de una deformación plástica. Si no se deforma permanentemente, es decir, el material retorna a sus condiciones iniciales, hablamos de una deformación elástica. Los esfuerzos, la definición de esfuerzo que vimos en láminas anteriores, se origina por las cargas, es decir, por la aplicación de fuerzas. Y aquí recordando que esfuerzo no es lo mismo que fuerza. Esfuerzo es una fuerza dividida entre la unidad de área. Bien, entonces, dependiendo del tipo de fuerza que tengamos, así va a ser el efecto que se causa sobre el material, y así va a ser el tipo de esfuerzo que se va a obtener también. Aplicando fuerzas que tiendan a separar las porciones de material, tal es el primer caso que tenemos aquí, estamos hablando de fuerzas de tensión. ¿Cuál va a ser el efecto de aplicar esas fuerzas de tensión? Que el material se va a alargar, pero al alargarse, como debe conservarse su volumen, recuerdan que la masa no se crea ni se destruye, solo la vamos a transformar. Entonces acá él va a reducir su sección transversal, pero se va a compensar en su alargamiento, como lo vemos con las líneas punteadas que aparecen por acá. Si ahora queremos aplicar fuerzas, pero que tiendan a acercar los dos extremos del material, estamos hablando de un esfuerzo de compresión. ¿Cuál es el efecto? Que comprimiendo
este va a aumentar sus dimensiones en su sección transversal, esta que tenemos aquí, se va a volver, si lo debemos o lo decimos entre comillas, se va a volver más ancho a consecuencia de reducir su longitud. Bien, aquí solo estamos hablando de fuerzas por el momento, son fuerzas, ya sea en libras o newton o kilogramos, fuerza, como se menciona. También puede existir otro tipo de fuerza aplicada cuando nosotros aplicamos precisamente esa fuerza sobre el plano paralelo del área sobre la cual se está ejerciendo dicha fuerza. Si las fuerzas y las áreas son paralelas, entonces observen que esta va hacia la derecha aplicada sobre el plano de esta área que tenemos aquí, esta va hacia la izquierda aplicada sobre el plano que tenemos aquí, lo que vamos a causar o que vamos a provocar es un desplazamiento de esa porción de material, que aquí se representa con la letra teta. Esto es similar a la travesura que nosotros hacemos con una resma de papel. La colocamos sobre la mesa y colocamos nuestra mano sobre el plano de las hojas y las empujamos. También existe otro tipo de fuerzas aplicadas cuando ante una viga que está en voladizo nosotros colgamos algo en su extremo más alejado de la base. Ahí lo que vamos a provocar es que se deflecte esa porción o esa viga, provocando una deformación por flexión. Eso es lo que se conoce acá como propiamente flexión. Pero estos casos no los vamos a estudiar acá, ¿verdad? Acá en Ciencia de los Materiales 1. Eso queda para otros cursos. Si recordamos entonces la definición del esfuerzo, que ya dijimos que es la fuerza dividida entre el área aplicada, entonces así van a aparecer también los tipos de esfuerzos. Primeramente, estos se agrupan en dos grandes categorías, los esfuerzos estáticos y los esfuerzos dinámicos. Cuando hablamos de los esfuerzos estáticos, estamos hablando de fuerzas que se aplican en intervalos de tiempo bastante grandes. Vamos a hablar de que las velocidades de aplicación de estas fuerzas que originan estos esfuerzos estáticos es bastante lenta, de tal manera que podemos hablar de condiciones de equilibrio. Se va a ir incrementando la fuerza, pero de una forma bastante lenta. En cambio, si hablamos de los esfuerzos dinámicos, hablamos de fuerzas que se repiten en un intervalo de tiempo. Fuerzas cíclicas, que va a tener valores menores, va a tener valores mayores, y así se va a estar repitiendo su ciclo en intervalos de tiempo bastante grandes. Los esfuerzos dinámicos son más críticos que los esfuerzos estáticos, porque estos pueden ser pequeños y sin embargo lograr fracturar un material que sea bastante resistente. Los esfuerzos dinámicos no son objeto de estudio para esta asignatura, si es que también quedan para otras asignaturas de algunos otros compañeros de ustedes, y nosotros nos vamos a centrar solamente en los esfuerzos estáticos. Pero para mencionarles, ustedes ya han hecho también travesuras con los esfuerzos dinámicos. Cuando ustedes tienen una porción de un alambre de, imaginemos, el acero 10-20, es 10, y no tienen una tenaza o un alicate, como mencionamos, para cortarlo. ¿Qué hacen ustedes para cortar esas porciones de material? Observen que ustedes no necesitan aplicar gran cantidad de fuerza, simplemente lo empiezan a doblar en el mismo punto, realizan esfuerzos máximos, esfuerzos mínimos, y allí por intervalos repetidos de tiempo, hasta que este se fracture. Y ahí es donde mencionamos que los esfuerzos dinámicos son más críticos, porque estos pequeñitos, pero están aplicándose durante mucho tiempo, logran fracturar las piezas. Si hablamos entonces de los esfuerzos estáticos, vamos a tener tres tipos de esfuerzos acá de tensión. Tenemos la pieza inicial, que tiene una longitud inicial y tiene una sección transversal a sub cero inicial. Si aplicamos fuerzas tendiendo a separar estos dos extremos de este material, provocamos que se obtenga una longitud final mayor que la longitud inicial.
Si nosotros restamos la longitud final de la longitud inicial, vamos a tener un cambio en longitud. Esto es lo que se conoce como elongación. Tomen nota de eso. Este término que está acá, que es la diferencia de longitudes, vamos a conocerlo como elongación. Entonces, como veíamos en el caso anterior, si dividimos esta elongación entre la longitud inicial, estamos ante la definición de deformación unitaria. Por ahí vamos ya entrando a la simbología utilizada en las ecuaciones. Aquí está representado en forma idealizada. Observen que no se ha indicado que se está reduciendo su sección transversal. Esta sección amarilla que está acá se sigue manteniendo, pero eso no pasa en la realidad. Si estamos alargando la pieza, esa sección transversal debe reducirse. Los esfuerzos de la fuerza siempre perpendicular al área sobre la cual se está ejerciendo, pero entrando sobre ella. En el caso anterior, la fuerza era perpendicular al área. Observen, fuerza perpendicular a esta área que tenemos aquí. Es decir, el área y la fuerza forman un ángulo de 90 grados. Aquí también se forma un ángulo de 90 grados, pero la diferencia es que las fuerzas están entrando a esa área y tienden a acercar los dos extremos de esa porción de material, y aquí pasa lo contrario del caso anterior. Observen que teníamos inicialmente una longitud L sub 0 y ahora finalmente tenemos una longitud menor, pero siempre la diferencia entre esta longitud inicial y esta longitud final nos va a definir la elongación. Aquí se está hablando de elongación delta L sobre 2 para totalizar solamente el delta L, ¿verdad? Aquí se ha deformado delta L sobre 2 y aquí se ha deformado delta L sobre 2. Pero en total se ha comprimido esta pieza una diferencia de longitud delta L. De igual forma, si dividimos esa delta L entre la longitud inicial, nos va a definir la deformación unitaria. Pregunto, ¿será positiva o negativa esta deformación unitaria en los esfuerzos de compresión? Muy bien, es negativo, porque observen que la longitud inicial es mayor que la longitud final. Por último, vamos a mencionar los esfuerzos cortantes, en donde ya mencionamos que la fuerza aplicada es paralela a esta área, en este caso es el área amarilla que tenemos aquí, A sub 0, ahora es paralela a la fuerza aplicada y está provocando el desplazamiento θ. Ese es el esfuerzo cortante. Aquí están las definiciones de los esquemas que vimos anteriormente. Ya mencionamos el esfuerzo de tensión, siempre es la fuerza dividida entre el área, pero la fuerza perpendicular y saliendo del área sobre la cual se aplica. El símbolo con el que vamos a representar el esfuerzo de tensión es la letra sigma, sigma minúscula. Y la deformación se va a representar con la letra epsilon, es decir, aquella división de delta L sobre L es epsilon, la deformación unitaria. En este caso, deformación unitaria longitudinal. Dice acá que es el esfuerzo axial que tiende a separar los extremos del material donde se aplica. Ojo con esta definición, ¿verdad? La diferencia de los esfuerzos de compresión, siempre estos se van a representar con la letra sigma y con para el esfuerzo, y la letra epsilon para las deformaciones. Pero en este caso, este tipo de esfuerzo tiende a acercar los dos extremos del material. Lo que provoca entonces es incrementar la sección transversal y reducir su longitud. El esfuerzo cortante muchas veces es llamado de cizalladura o de cizalla. Lo vamos a representar con la letra griega tau y su deformación la vamos a indicar con la letra gamma. Claro que aquí estamos hablando de formaciones angulares. Tiende a deslizar las porciones del material al cual se aplica. Las fuerzas aplicadas aquí son paralelas, recuerden, paralelas al área sobre la cual se aplica. Fuerza y área paralelos, a diferencia de los dos casos primeros. Son fuerzas y áreas perpendiculares, solo que una saliendo y otra entrando al plano de esa área.
Las deformaciones producidas para estos tres tipos de esfuerzos que acabamos de mencionar, también podemos clasificarlas. Eso de acuerdo al resultado del material que se tenga después que retiramos las cargas. Entonces van a aparecer esos dos tipos de deformaciones unitarias. Primeramente, la deformación unitaria elástica y la deformación unitaria plástica. Aquí hacemos referencia con estos dos términos. Clasificamos entonces, dependiendo de la condición final o el estado final del material que ha sido sometido a los esfuerzos, esos dos tipos de deformaciones. Si hablamos de deformación unitaria elástica, la definimos como una deformación restaurable, es decir, una deformación recuperable. ¿A qué hacemos referencia con esto? Cuando nosotros aplicamos cargas sobre un material y posterior a ello dejamos de aplicar esa carga, vamos a observar que el material retorna a sus condiciones iniciales sin ningún efecto secundario. Si lo estiramos, al dejar de estirarlo, él retorna a su longitud inicial. Si lo comprimimos, al inicio va a reducir su longitud, pero cuando quitamos ese esfuerzo de compresión, entonces ella retorna a sus dimensiones originales. Estamos ahí en ese momento ante un caso de una deformación unitaria elástica. Lo que hacemos con los famosos hules, nosotros los estiramos siempre y cuando no sobrepasemos su límite elástico, entonces él va a retornar a su longitud inicial las veces que nosotros estemos aplicando la fuerza y que la quitemos. Por eso acá está la nota importante. Aparece cuando se aplica la carga y desaparece cuando se quita la carga. No hay ningún efecto secundario si estamos hablando de deformación unitaria elástica. Es decir, que al final del proceso el material no presenta ninguna deformación permanente. Hablamos de la deformación unitaria plástica. Acá siempre se van a aplicar fuerzas, pero una vez que nosotros superamos el esfuerzo o el límite elástico del material, empezamos a dejar la pieza deformada permanentemente. Eso es lo que se define como una deformación plástica. Aplicamos la fuerza, pero cuando desaparece la fuerza, no desaparece la deformación. La deformación queda en la pieza. Algunos ejemplos: también han hecho ustedes travesuras de deformar un utensilio de cocina, un tenedor que está por acá. Si ya han trabajado con herramientas como estas, una llave, y han hecho demasiado esfuerzo, incluso le han colocado un tubo para hacer planos, van a deformarlo permanentemente. Si retiran la carga, entonces él se va a quedar deformado, como en este caso que está acá. Un destornillador, que algunos los utilizan también como palanca, que es una mala aplicación de esta herramienta. Él está diseñado para poner y quitar tornillos, no para ejercer palancas sobre ellos, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo se ha deformado permanentemente esta pieza que tenemos acá metálica, porque la han utilizado como palanca y superaron su límite elástico, y al retirar la carga entonces quedó deformado permanentemente.